Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a los inicios de uno de los trabajos del PAIDI 00722, Comunicación, Innovación y Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del siglo XXI. Iniciamos hoy con el webinar Habilidades blandas, ¿qué son y por qué son importantes?, que nos va a compartir la doctora Irma Mariana Gutiérrez Morales. Voy a permitir hacer una breve semblanza curricular antes de cederle la palabra. Y también les presento al equipo integrante de este proyecto de investigación, que es el maestro José Arturo Salcedo, el maestro Francisco Botello, el licenciado Julio César López Luna, la maestra Alejandra Villa de la Facultad de Arquitectura, que hoy no nos puede acompañar, así como el doctor Daniel Peña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, voy a compartirles un breve resumen curricular de Mariana antes de concederle la palabra. Bueno, la doctora Irma Mariana Gutiérrez Morales es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Comunicación y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Es profesora en las licenciaturas en Comunicación y Pedagogía de la FES Acatlán y en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha encabezado y participado en 9 proyectos de investigación institucionales auspiciados por los programas PAPIT, PAPIME y PAIDI de la UNAM. Fue jefa del Departamento de Comunicación y Estudios Culturales de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 2, también en la FES Acatlán. Es auditora interna de sistemas de gestión de calidad para la coordinación de la investigación científica, tutora en línea del programa PUMA de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, autora de 17 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos en revistas indexadas. Sus líneas de investigación son tecnologías educativas, cibercultura y estudios del discurso. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1 del CONACYT. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Gutiérrez. Bienvenidos todos, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es de verdad para mí un verdadero placer verlos y sí aplica para todos los casos el adverbio nuevamente en este primer webinar de un ciclo que tenemos preparado para todos ustedes por parte del proyecto PAIDI, y como el 007, así también es nuestro proyecto 00722. Y bueno, como comentaba la doctora Mónica Ortiz, a quien le agradezco la presentación, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de habilidades blandas, qué son y por qué son importantes. Voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿Me indican si se ve? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues de entrada yo quisiera mostrarles un poco la estructura que vamos a llevar en estas 2 horas de webinar. En primer lugar, les compartiré una breve introducción, después una referencia en relación sobre todo con el origen de este proyecto de investigación, y después ya entraremos a conceptos, listados y clasificaciones sobre habilidades blandas, la importancia que tienen en el contexto actual. Haremos una pequeña dinámica y finalmente, además de compartir las conclusiones de la dinámica, les presentaré el programa que tenemos de ciclo de webinars. Bueno, a manera de introducción, yo quisiera hacer un ejercicio que yo le denominé moderación de prejuicios y expectativas. Y cuando hablo de moderación de prejuicios y expectativas, y utilicé la palabra con toda la conciencia de lo que implica esta palabra de moderación,
porque sé que en torno al tema de habilidades blandas, pues existen una serie de prejuicios, mitos, ideas preconcebidas que quizás desde mi punto de vista podrían ser un obstáculo para el aprendizaje o para tener una buena experiencia de diálogo, de intercambio educativo en relación con el tema. Pero también sé que sería muy pretencioso de mi parte decir que vamos a eliminar o que vamos a destruir esos prejuicios, esos mitos, esas ideas preconcebidas. Entonces yo digo, bueno, vamos no a destruirlos, pero sí a moderarlos y también las expectativas. Bueno, ¿cuáles considero yo que podrían ser obstáculos para que fluya un verdadero intercambio académico, intercambio de saberes, intercambio educativo en relación con el tema de las habilidades blandas? El primero que yo reconozco es este de considerar que las habilidades blandas es un tema de autoayuda. Es decir, cuando nosotros escuchamos cosas como liderazgo, como creatividad, como confianza en sí mismo, como inteligencia emocional, como capacidad de negociación, a lo mejor nos viene a la mente el hecho de que este tema pueda ser leído en libros de autoayuda, en esos libros que venden en el Sanborns. En realidad, si estamos nosotros colocados como catedráticos, ¿no? dentro de la FES Acatlán, dentro de la UNAM, y entonces nos ponemos en el nivel de que no, nosotros pura, no sé, filosofía kantiana, pensamiento socrático, o geometría euclidiana, o cualquiera que sea su ámbito de disciplinario, su campo disciplinario, pues entonces a lo mejor considera de habilidades blandas es como un saber de segundo orden o de menor importancia en relación con los saberes disciplinarios. El segundo asunto que yo considero que puede ser un obstáculo es el pensar que las habilidades blandas, el aprendizaje de las habilidades blandas, la enseñanza o la capacitación o el desarrollo de estas habilidades solamente se circunscribe al ámbito de las universidades privadas, es decir, a todas aquellas universidades que tienen dentro de su ideario esta visión empresarial, esta visión gerencial, este pensamiento, y voy a decir la palabra porque además está de moda, neoliberal, esta visión globalizadora. Y entonces cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como una universidad pública y sobre todo la UNAM, ¿no? que tiene dentro de su ideario y dentro de su filosofía, pues más bien el asunto de la conciencia social, del trabajo comunitario, esas palabras como liderazgo, como éxito, como competitividad, etcétera, no casan, o al menos ese es un prejuicio o totalmente ideológico que hemos construido alrededor de este tema. El tercer obstáculo es el pensar que las habilidades blandas se desarrollan a partir de la experiencia. Es decir, nosotros pensamos que el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones se dan a partir de cómo nos insertamos en un ámbito laboral o en un ámbito profesional, o a partir de con quién socializamos, cómo son nuestros vínculos, cómo convivimos con los demás y con quiénes convivimos, o peor aún, pensar que estas habilidades las tenemos desde que nacemos, ¿no? Bueno, es que ya nació con carisma, ya nació con don líder, y entonces eso nos limita. Pensamos que estamos condenados a nunca desarrollar estas habilidades blandas. Y por el contrario, las habilidades blandas, por supuesto que se pueden desarrollar, se pueden aprender, y es más, se aprenden de una manera sistemática, didáctica, pedagógica, es decir, sí se requiere de un proceso de aprendizaje para su desarrollo, y al mismo no puede darse de una manera totalmente, bueno, no puede llegarse a estas habilidades blandas a un nivel de experto si no se ponen en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que las aprendemos, pero que también en la práctica las vamos fortaleciendo. Entonces,
no se aprenden solamente por la experiencia, sí se puede requerir un aprendizaje sistemático como nosotros aprendemos las matemáticas, pues como aprendemos nosotros geometría, y con la práctica lo vamos a ir perfeccionando. Y finalmente tengo que hablar de las expectativas, porque también hay que moderar las expectativas en ese sentido. También sería bastante falaz si les digo que con este webinar pues vamos a salir expertos en habilidades blandas, incluso con nuestro ciclo de webinars que por cierto pues de una vez les hago el comercial, está muy interesante porque trataremos cada una de estas habilidades de manera diferenciada, pero bueno, también hablar de estos logros, pues sería mentirles. Lo que esperamos nosotros es más bien un estado, digamos, de apertura, que nosotros podamos entender la importancia que tienen las habilidades blandas y también es muy importante, digamos, introducirnos en la materia, introducirnos para a partir de esto generar un proceso de aprendizaje y de adquisición y de desarrollo de estas habilidades. Bueno, una vez dicho lo anterior, como verán, el ejercicio justamente tenía este ejercicio, esta parte introductoria tenía esa finalidad, el de generar un estado de apertura con respecto al tema, aunque yo supongo que si se inscribieron en este webinar, pues es porque tienen un genuino interés y no tienen tantos prejuicios y tantos mitos en relación con las habilidades blandas. Bueno, ahora les comparto el marco de referencia. ¿De dónde surgió este webinar? En realidad, como bien lo dijo la doctora Ortiz, este webinar es uno de los productos del proyecto PAIDI, Comunicación, Innovación y Liderazgo. ¿Cómo surge el proyecto de este PAIDI? Bueno, nosotros como docentes seguramente nos hemos preguntado qué es lo que pasa con nuestros estudiantes una vez que dejamos de verlos, cuando egresan. ¿A dónde los habrá llevado la vida? Y sobre todo, y más importante aún, es, ¿habremos contribuido a que ellos alcanzaran o no el éxito profesional o en sus vidas? Bueno, en esas cavilaciones estábamos los integrantes del proyecto cuando se nos ocurre consultar las encuestas nacionales de egresados, estas encuestas que hacen profesionistas.org en colaboración con la Universidad del Valle de México. Y consultamos, solamente les presento las dos últimas encuestas. En 2020 no hubo encuesta nacional de egresados por el tema de la pandemia, y el 2022 apenas está abierta, de hecho, están todavía recolectando información. Bueno, esta encuesta nacional de egresados tiene una pregunta bien interesante que es, ¿cuáles son las habilidades más útiles en tu campo laboral o en tu desarrollo profesional? Y fíjense, aquí en la encuesta de 2019 nos dice que la toma de decisiones es la más importante. Junto con ella, pues tenemos el liderazgo, también tenemos la comunicación verbal, la redacción y la negociación. Todas son como importantes, ¿no? Sin embargo, estas son cifras que no son inamovibles una vez y para siempre. Vean, 2 años después, aunque la gráfica es muy parecida, la comunicación verbal destacó por encima de todas, con un 89%, ¿no? Y se mantiene la toma de decisiones, el liderazgo, la redacción y la negociación. Y por ahí el trabajo en equipo, que también resultó muy importante, que subió, de hecho, 6 puntos porcentuales en estos 2 años. Aquí lo interesante es ver qué tanto ha contribuido o hemos contribuido como docentes y como vida universitaria para fomentar estas capacidades. Y entonces en esa misma encuesta nos presentan esta grafiquita. Y miren, las gráficas pueden ser muy engañosas. Si hacemos una lectura rápida, diremos, bueno, pues en realidad están bastante decorosas, salvo en negociación, lenguas extranjeras y manejo
de software especializado, todas están como arriba del 50%, está bastante bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos diciendo que no sé, en liderazgo, 62% dice que desarrolló esas habilidades en la universidad, eso quiere decir que el otro 38%, vamos a cerrar los números, 4 de cada 10 estudiantes no lo hizo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos? Y en todas las gráficas es lo mismo. Hay 4 de cada 10 estudiantes, por lo menos, que no desarrollaron estas habilidades en la universidad. Y eso es, me parece que el área de oportunidad que nosotros detectamos en este proyecto de investigación. Por otro lado, fíjense la diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, las universidades. En todos los casos se fomentan más estas habilidades en las privadas que en las públicas. Quizás en la UNAM, por lo que yo les decía, por esta filosofía de la vida, del trabajo comunitario, de la conciencia social, etcétera, y entonces no, estas cosas de competitividad, de éxito, pues no nos permiten pues hablar dentro de nuestras aulas o desarrollar adecuadamente esas habilidades. No lo sé, esto lo lanzo a manera de hipótesis. Bueno, pero hablemos específicamente de nuestra comunidad, de la FES Acatlán. Aquí yo les puse las áreas de oportunidad que tiene la FES Acatlán. Liderazgo, innovación, negociación y proactividad. ¿De dónde sacamos estos datos? Bueno, les comento, en 2017, una investigación, un estudio de opinión con empleadores de 7 carreras de la FES Acatlán, todas las de humanidades y las de diseño y edificación, es decir, arquitectura y diseño. Fue una investigación que en su momento encabezó la entonces Secretaría de Estudios Profesionales y fue muy interesante porque pues invitaron a empleadores de las distintas licenciaturas. Independientemente de todo lo que comentaron, lo que nos compartieron los empleadores, que pues por cierto pues es muy diferente de una disciplina a otra, pero lo curioso es que cuando hablábamos de las áreas de oportunidad, que ahora se dice así, otros dirían debilidades de los estudiantes, son justamente estas y se repitieron en casi todos los grupos focales que se llevaron a cabo. Y yo se los escribí con un concepto muy bonito, ¿no? Liderazgo, innovación, negociación, proactividad. Pero las palabras textuales de los empleadores eran: los estudiantes de Acatlán son muy buenos para seguir instrucciones, pero no son buenos para proponer cosas nuevas, no son buenos para tomar iniciativa. Ahí ya nos está fallando la innovación, la proactividad. Son muy buenos para obedecer, pero no son buenos para dirigir. Ahí ya nos está faltando el liderazgo. No se saben vender, no cuidan su imagen profesional, no saben resolver conflictos. Ahí nos está fallando la negociación. Por supuesto, no voy a hablar solamente de lo malo, decían, son muy buenos en conocimientos. Eso sí, es decir, habilidades duras están muy bien formados, pero las habilidades blandas es justamente lo que les hace falta a nuestros alumnos de la FES. Es más, dijeron por ahí, no se la creen. Como que tienen un asunto ahí de autoestima, de seguridad, de falta de confianza en sí mismos, etcétera. Entonces, ese no se la creen, de verdad que resulta, pues, apabullante, ¿no? En algún momento. Bueno, a partir de todo esto, de todas estos datos, es que surge el proyecto. Este proyecto PAIDI 00722, Comunicación, Innovación y Liderazgo. Y bueno, nuestra propuesta es justamente tratar de ver la manera de desarrollar estas habilidades en los estudiantes, pero no podemos hacerlo, no se puede hacer si no se tiene también
el apoyo de los profesores y las profesoras, es decir, de nuestra planta docente. Es por eso que creamos una serie de productos. Primero, hacer un diagnóstico muy concreto acerca del desarrollo de estas habilidades en nuestros y nuestras estudiantes. La revisión de mallas curriculares para ver si existen asignaturas dentro de los diferentes planes de estudio que las promuevan. Claro, una cosa sabemos que son los planes de estudio y otra cosa es la realidad. Webinars y talleres para docentes, como este ciclo, este es parte de la propuesta, y finalmente MOOCs y otras opciones educativas a estudiantes y egresados. Pero yo les decía, es muy importante hacer una propuesta que vaya acorde con nuestra filosofía, porque tampoco podemos dejar de fuera todo esto que enarbolamos como universidad pública. Y sobre todo, aquí es un asunto de no solamente de desarrollar esas habilidades, sino de ser lo que los hablantes de lengua inglesa llaman un mindset, es decir, una mentalidad proactiva, una mentalidad innovadora, una mentalidad de liderazgo. Eso es digamos, el objetivo a largo plazo, ¿no? Y de alto impacto. Bueno, ahora sí, entremos directamente al tema de las habilidades blandas. En primer lugar, seguramente, si no han escuchado como tal el concepto de habilidades blandas, seguramente habrán escuchado alguno de estos otros conceptos que están gravitando alrededor, ¿no? Que son habilidades socioemocionales. Seguramente han escuchado esto de inteligencia emocional. Habilidades transversales, habilidades relacionales, habilidades genéricas, competencias nucleares y competencias para la empleabilidad. A lo mejor podríamos homologar semánticamente el hecho de estas habilidades transversales, competencias nucleares y habilidades genéricas. En realidad, de alguna manera se entrecruzan todos estos conceptos para darnos el de habilidades blandas, y el concepto realmente se define por oposición a las habilidades duras, que son las habilidades propiamente disciplinarias, es decir, los conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos de una disciplina o de un campo de conocimiento específico, y todas las otras habilidades para la vida, como los llama incluso la UNESCO, estas competencias para la empleabilidad, es en donde entran las habilidades blandas. Y bueno, si somos semánticamente muy correctos, también podemos decir, bueno, es que hay una diferencia entre habilidades y competencias. ¿Es correcto? Es muy precisa, sería muy precisa la observación. En efecto, hablar de habilidades es quizás hablar solamente de destrezas, de capacidades, de un saber hacer, mientras que competencias, desde el enfoque de competencias, tendríamos que hablar al menos de 3 componentes, ¿no? De saberes, de procedimientos, de actitudes, etcétera. Sí podemos ver esta como diferencia que existe. Sin embargo, lo que quiero que nos quede como un poquito claro es que nosotros vamos a englobar todo lo que no corresponde les decía yo, a un saber disciplinario dentro de este concepto de habilidades blandas o soft skills, si buscamos literatura sobre el tema. Esta palabra, ¿de dónde viene? Bueno, generalmente todo lo que ustedes lean sobre habilidades blandas les va a referir que la primera vez que se usó este término fue en un manual de entrenamiento militar en los años 70, entonces no es un tema para nada novedoso, que sin embargo se ha retomado mucho. En los años 70, un manual de entrenamiento militar en los Estados Unidos hablaba de las diferencias entre estas habilidades duras propias del quehacer militar y las habilidades blandas, que algunos piensan que solamente tienen que ver con la parte de estas competencias o estas habilidades interpersonales, pero que en realidad abarcan mucho más. Entonces, yo aquí les presento 3 conceptos para que vean, digamos, la versatilidad que está implícita dentro de esta denominación. El primero es de Ortega, citado en Moreno y Quintero,
dice todas aquellas capacidades adaptativas, cognitivas y comportamentales que les permiten a las personas desenvolverse en contextos sociales, culturales e históricos. Bueno, la otra dice ahí, grupo de destrezas que facilitan la optimización de su propio desempeño, es decir, el desempeño de la persona en varios ámbitos, en el académico, en el profesional, en el laboral, emocional o psicológico. Esta me pareció muy importante porque a veces cuando nosotros hablamos de soft skills, casi siempre los circunscribimos solamente al ámbito laboral. Y no creemos que sea así, ¿no? O sea, las habilidades blandas tienen que ver con la integridad de las personas, o sea, es un proceso de integración. Y más abajo dice de la Organización Mundial de la Salud, dice conjunto de habilidades de carácter socioafectivo necesarias para la interacción con otros que permiten hacer frente a exigencias y situaciones desafiantes cotidianas. Ellos hablan, perdón, la Organización Mundial de la Salud hablan de habilidades para la vida, no tanto de habilidades blandas. Pero más o menos creo que entendemos este campo semántico o hacia dónde estamos dirigiendo como la discusión. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, ahí sí vamos a encontrar, o sea, libro que lean van a encontrar la distinción de diferentes tipos de habilidades, de diferentes niveles de estas habilidades, de diferentes clasificaciones. Solamente por darles un ejemplo, miren, aquí tenemos el comparativo de 6 autores diferentes. Estos 6 autores diferentes trataron de hacer como un listado, es un ejercicio como taxonómico también, ¿no? Un listado de cuáles eran esas habilidades, que no todos les llaman habilidades blandas, ¿no? También pueden ser habilidades transversales, etcétera. Vemos que en algunas se repiten, una misma habilidad se repite en varios autores. Por ejemplo, la de comunicación. Algunos le llamarán comunicación asertiva, otros comunicación efectiva, algunos comunicación verbal y no verbal, etcétera. Pero bueno, el asunto de la comunicación es sumamente importante. El trabajo en equipo. Por ahí Davis y otros hablan de colaboración virtual ya más en el punto de el desarrollo tecnológico. Salinas y Gar hablan de afiliación, es decir, qué tanto se pone uno la playera, ¿no? Qué tanto asumes ese sentimiento de pertenencia hacia un equipo de trabajo. El liderazgo también es de los más planteados, el liderazgo que aparece en 4 autores diferentes, la integridad personal, el pensamiento crítico o el pensamiento analítico, según el autor que consultemos, la diversidad. Pero esto es importante, la diversidad no, implica un pensamiento que busca el respeto y la integración de lo que es diferente. No solamente en términos de reconocer la otredad, sino vivir la alteridad, es decir, convivir con los otros. La competencia transcultural, la conciencia cultural, más o menos están. No voy a decir que sean sinónimos, pero sí tienen, digamos, una homologación semántica. Y después tenemos la innovación. Algunos hacen como una especie de binomio, ¿no? Innovación, creatividad, y otros hablan meramente de la creatividad. Y después tenemos una serie, otros que quizás no se repiten, pero que también consideramos que son importantes, ¿no? La flexibilidad, la actitud positiva, por ahí el manejo de la ambigüedad, la curiosidad, la iniciativa, la autorregulación, la resolución de problemas, el manejo de proyectos. Solo son por decirles algunos, pero en realidad nos hacen falta muchos más, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de adaptación, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, por ejemplo, la inteligencia, y que aquí no aparece, la inteligencia emocional. Bueno, nosotros consideramos, nuestra propuesta es ver que todas estas podemos integrarlas, digamos, en 3 grandes grupos, pero tomen este gráfico, digamos,
con muchas reservas. Es solamente para fines, digamos, didácticos, ¿no? Al final, las habilidades blandas implican la integración de tres aspectos fundamentales. Primero, la parte cognitiva, la parte de interpersonal, es decir, de nuestra convivencia con los otros, y la parte socioemocional. Y ustedes me dirán, bueno, lo socioemocional implica lo interpersonal. Sí, efectivamente, y muchas cosas cognitivas implican. Por eso les decía, no son compartimentos estancos, no están separados. En realidad son complementarios los unos de los otros. Por decirles algo, en el ámbito de lo interpersonal, ¿cuáles son esas habilidades que consideramos importantes? Bueno, la comunicación, el liderazgo que implica saber guiar, ¿no? Es decir, no solamente saber mandar, saber dar órdenes, sino de hacer que esas órdenes sean bien aceptadas por el equipo. No tanto en una posición de hegemonía, ¿no? Sino en una posición más democrática. La empatía, de lo que adolecemos tanto en la sociedad actual, el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo y la capacidad de negociación. Dentro del rubro de lo socioemocional tenemos la inteligencia emocional que abarca muchas cosas, pero básicamente abarca el saber controlar nuestras emociones, saber identificarlas y saber utilizarlas en diferentes situaciones de la vida, el autocontrol, la resiliencia, la capacidad para salir adelante después de una crisis, la estabilidad y la confianza en uno mismo. Y dentro de las cognitivas, tenemos la toma de decisiones, que pareciera que es muy sencillo, pero en realidad no lo son. Ninguna de estas lo es. Tomar decisiones de manera adecuada, la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico y la solución de problemas. Porque hoy en día, pues no basta con que sepamos, ante un nuevo estatuto de conocimiento, no basta con que comprendamos el mundo, necesitamos transformar el mundo, ese sentido de agencia, ¿no? De agente del mundo, que seamos capaces de solucionar problemas. De nada me sirve que nos sepamos de memoria una enciclopedia o que sepamos de memoria muchas cosas si no somos capaces de aplicarlas. Y entonces, algo muy importante que yo les decía es que estos tres grandes rubros, pues se interpelan unos a otros, ¿no? Es decir, ¿cómo se dice? Se traslapan unos sobre otros. No podemos decir que la creatividad es meramente cognitiva o la empatía es una habilidad meramente interpersonal. En realidad se complementan, funcionan así, de manera combinada, complementaria. Y también habría que ver, porque ustedes me pueden decir, y con justa razón, bueno, hay líderes que no tienen empatía. Hay líderes que no saben negociar. Bueno, habría que primero definir qué entendemos por liderazgo y ciertamente podemos desarrollar algunas y otras no. Pero la idea es que si necesitamos formar a una persona de manera integral, tenemos que hacerlo desde estos tres ámbitos, por lo menos, de acción, ¿no? Lo cognitivo, lo interpersonal y lo socioemocional. Otro aspecto que tengo que decirles, si ustedes revisan literatura sobre habilidades blandas, a lo mejor otra de los conceptos que van a encontrar es que son habilidades no cognitivas. A nosotros nos parece que es un poco errada esa denominación como habilidades no cognitivas porque el pensamiento crítico, la toma de decisiones, etcétera, requieren de trabajos de reflexión profunda, un trabajo intelectual muy profundo. Bueno, hemos llegado a la parte de una primera actividad muy sencilla. Voy a dejar de compartir un momento. Para hacer, digamos, un pequeño alto en el camino, quisiera que reflexionáramos acerca de cuáles son las habilidades que nosotros poseemos, que cada uno de nosotros poseemos o que creemos poseer. Entonces, les voy a poner en el chat el enlace
para que por favor empiecen a compartirnos sus experiencias. Con toda honestidad, ¿eh? Si piensan que ninguna, pues, pues ninguna. Doctora, ¿puedo hacerlo mejor de manera ¿Por el verbal? chat también? Sí, o verbalmente, sí puede ser. En este tiempo yo desarrollando mi actividad aquí en la FES Acatlán, lo que yo considero es que una de mis habilidades, por ejemplo, es el liderazgo. Yo de forma permanente y hasta generándome algunos conflictos en el área, llego a tomar mucha actitud de liderazgo, no esperar a que, o sea, dar soluciones antes que me propongan incluso desde ámbitos de mando, yo dar otras soluciones. Esta habilidad pues, muchas veces nos puede generar también conflictos, por esto mismo de que en la universidad vemos mucho que estamos hechos para seguir órdenes, seguir el estatus de yo soy tu jefe, yo soy tu jefa, yo soy quien manda y tú me tienes que seguir a mí. Sí, claro. Y una pregunta, Alex, adelantando un poquito la reflexión. Sí. ¿Cómo fue que desarrollaste esa habilidad? Por una obligación, ¿no? Que tenías de laboral, digamos. Creo que me ha acompañado toda la vida. Yo soy resultado de educación tanto privada como pública. Ajá. Entonces ahí sí tuve los ejercicios de, ok, aquí estás, pero tú tienes que dar resultados y tienes que dar resultados antes de incluso que veas venir el problema. O sea, tú estás analizando el problema. Eso me acuerdo muy bien en la primaria. Desde la primaria nos dejaban ese tipo de ejercicios, ¿no? O sea, vamos a tener una situación X. Y entonces ustedes van viendo cómo viene el problema. Y después lo vi en la educación pública y entonces era, Alejandro ya viene como con ese mood, con ese algo que le permite resolver. Entonces eso me permitió a mí, por ejemplo, desde nivel secundaria, empezar a tomar liderazgo, como tener esa ventaja de a mí ya me enseñaron algunas técnicas que yo no las concientizaba, pero yo ya las traía. Uh-huh. Ve cómo es una mezcla de todo, ¿no? Del aprendizaje, pero también de tu contexto, uh-huh. También de la práctica. Así es. ¿No es cierto? Así es. Muchas gracias, Alex, pues se sigue moviendo aquí la grafiquita, pero miren, me da gusto que estén ahí el liderazgo en primera opción, la empatía también, la creatividad, más de uno, ya la mencionó, la negociación. Y bueno, fíjense, apareció el servicio al cliente que también me parece como de las que no tomamos en cuenta en la universidad, ¿no? Porque siempre estamos pensando en otra cosa. Decimos los estudiantes son los clientes y decimos, no, para nada, ¿no? De inmediatamente lo asumimos todo como si fuera una empresa cuando hablamos de cliente y entonces hasta parece que eso está como prohibido hablarlo en la universidad. Sí, Juan Carlos. Hola, muchas gracias. Yo no tuve acceso, le di clic a la URL, no tuve acceso a escribir mi participación, pero me gustaría hacerlo también de manera verbal. Sí, por supuesto, adelante. Sí, y coincido mucho con el compañero. Yo también soy producto de una combinación de educación pública y privada. Yo hasta hace poco estaba dando clase en una maestría en la Escuela Bancaria y Comercial en alta dirección, donde todos estos temas los desarrollamos a través de cursos que se nos dan a nosotros los docentes. Y ahí descubrí algunas características, ¿no? Algunas habilidades que poseo y que en ocasiones también me han generado un poquito de conflicto en el ámbito laboral. Tiene que ver fundamentalmente con el pensamiento crítico, que me ha llevado a pensar a mi universidad desde esta habilidad, ¿no? Desde la crítica y desde el constructo
que he desarrollado a lo largo de mis estudios. Soy economista y sí, me he aventado en ocasiones a emitir juicios sobre las formas en las que se gestiona nuestra universidad, en la forma en la que nos comportamos en términos generales al interior del aula, en la forma en la que desarrollamos los planes y programas de estudio, la forma en la que le exigimos a los estudiantes un perfil de egreso, la forma en la que evaluamos y la forma en la que diseñamos actividades, ¿no?, que muchas veces no empatan. Todo eso hace esta habilidad de pensamiento crítico, ¿no? Pero también he identificado otra habilidad que tiene que ver más con algunos acercamientos a la teoría de la complejidad, donde me fui involucrando con el pensamiento sistémico, ¿no? Colocarme en un todo, y que el todo no es la suma lineal de las partes, que hace cada vez que yo piense en lo que significa mi actividad al interior de la institución, y cómo es que todo lo que yo planteo en el salón de clases trato de involucrarlo con el pensamiento sistémico. También he identificado que he desarrollado habilidades para la administración del conflicto, ¿no? Eso me ha implicado ser empático con la contraparte, ¿no? Y con las habilidades negociadoras que he desarrollado. Y finalmente, el respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad me ha implicado también respetar a mis pares en todos los sentidos, ¿no? Respetarlos fundamentalmente a través de una humildad académica y una humildad intelectual que me ha permitido convivir con otras disciplinas y aprender todo el tiempo de otras disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Es de verdad muy interesante, sobre todo porque justamente a partir de involucrarse en contextos como diferentes, ¿no? En escuelas privadas, en escuelas públicas. En las escuelas privadas verdaderamente no tienen ningún recelo, ¿no? Por hablar acerca de estas visiones empresariales y demás, pero no sé por qué en el caso de la UNAM sí es algo que todavía nos cuesta, o que lo vemos, les decía yo al principio, como de segundo orden. Y es muy interesante también que me hables acerca del pensamiento sistémico, y yo creo que tienes toda la razón, porque ahí te ubicas como parte de un engranaje, ¿no? Que funciona, y tú eres parte del éxito de ese funcionamiento. Pero también habría que complementarlo con esta otra parte de lo humano, ¿no? La capacidad de disentir, la capacidad, y esto habla justamente del pensamiento crítico, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Sí, Luz María. Sí, gracias, buenas tardes. No, yo, escuchando lo que acabas de mencionar, que la UNAM no le damos este peso, yo creo que podría ser una de las cosas, el enfoque de la UNAM, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados hacia la investigación y la cultura. Y yo también, igual que los dos profesores anteriores, vengo del conjunto de educación pública y educación privada. Yo tengo una primera licenciatura en contaduría, lo que me permitió explorar cuáles eran los requerimientos para cuando sales de la escuela, ¿no? Una visión que a veces no todos los profesores tienen. ¿A qué me refiero? Muchas veces los profesores que tenemos o que dan clases pasan de su área de conocimiento directamente al área de enseñanza sin traspasar esta parte de qué es lo que me están pidiendo afuera. No tenemos ese conocimiento o carecen de ese conocimiento, y entonces el enfoque es totalmente, lo puedo llamar teórico, ¿no? Porque lo que aprendí es lo que voy a enseñar, pero vaya, ¿qué hay más allá, ¿no? De lo que engloba esta institución. Y son profesores muy capaces, o sea, vaya, tienen todo el conocimiento, pero sí no hay esta parte del mundo, ¿no? De te voy a
poner para que te des y para que sepas que si tú llegas tarde 3 veces, pues te van a dar las gracias, porque atrás hay 5 que están pidiendo, ¿no? O sea, no es nada más lo que te estoy enseñando aquí en lo que decías tú, en estas habilidades duras académicamente, sino qué te tengo que pedir que también hagas en pro de esta sociedad, ¿no? Entonces yo creo que yo pondría que esa podría ser una de las cualidades por las que a veces la UNAM perdió de vista esta parte de qué es lo que me están pidiendo allá afuera. Creo que muchos de los profesores difícilmente se dedican a su área del conocimiento externamente. Son profesores, pues, que, ¿sabes qué? Que pues su trabajo 6 horas aquí, 10 horas aquí, 8 horas allá, y bueno, con eso cubro mi demanda, pero sigo siendo profesor. A diferencia, por ejemplo, el profesor que acaba de pasar, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo soy economista. Entonces, sí, tengo mi carga como economista, sé qué es lo que te van a pedir allá afuera, y eso lo puedo conjuntar con lo que me están pidiendo aquí, ¿no? O sea, yo enseño inglés, por ejemplo, pero tengo esta parte de atrás de haber trabajado en empresas transnacionales, en haber trabajado en contabilidad, en administración. Entonces dices, bueno, también, ¿no? O sea, sí te voy a enseñar inglés, pero a ver, ¿qué es lo que te van a pedir, ¿no? ¿Qué es lo que, en lo que tienes que ser bueno en la negociación? Tienes que aprender a negociar en inglés. Entonces, eso es lo que yo creo que a lo mejor hay que empezar a trabajar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, tiene toda la razón, hay un gran porcentaje de profesores, pero insisto, no quiere decir que solamente lo podamos aprender a partir de la experiencia, ¿no? O sea, sí también podemos aprender, o sea, desarrollar estas habilidades de otras maneras. Sí, es importante ponerlas en práctica, pero creo que eso es lo más importante, ver que nosotros como docentes también somos responsables de fomentar no solamente los conocimientos de cada una de las licenciaturas en las que impartimos clase, sino también de estas habilidades, ¿no? Bueno, pues aquí quedó, me parece, ya el gráfico final. El más grande es la empatía, ¿no? El que tuvo más votos. Y les decía yo, a veces pensamos que ser empático es muy sencillo y no. Y no lo es, ¿no? De hecho, ninguna de estas habilidades es, digamos, sencilla, algo que podemos hacer rápido y fácil. Necesitamos, sí, desarrollar cada una de estas habilidades. Por ahí pusieron asertividad, comunicación y escucha, innovación, gestión de tiempo, también muy importante, respeto a la universidad, trabajo colegiado, toma de decisiones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar en esta. Fíjense, como ya utilicé el Mentimeter, ya aquí el Zoom me está diciendo que ellos también tienen su propio servicio. A eso se le llama oportunidad. Bueno, voy a continuar con la presentación. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia. Creo que a todos nos queda más o menos claro por qué son importantes las habilidades blandas en el ámbito laboral. Quisiera presentarles ahorita una pequeña como fotografía, como ilustración de cuál es el contexto ante todo esta avalancha tecnológica en la que estamos inmersos, cuál es digamos, la orientación o la trayectoria hacia la que se dirigen los nuevos empleos en el mundo. Miren, aquí les estoy compartiendo unos titulares de algunas noticias que tienen que ver con el mundo laboral, particularmente en el caso de la inteligencia artificial. Es interesante ver cómo se está desarrollando tanto la inteligencia artificial
que ahora son capaces, esta inteligencia artificial es capaz de realizar diagnósticos médicos, ahí dice, de neumonía o de cáncer de piel, de manera más precisa o tan precisa como los expertos, ¿no? Ahí dice, los abogados es la siguiente profesión que será reemplazada por computadoras. Pero tampoco los periodistas cantan mal las rancheras, ¿no? Mucho se habla de este robot del Washington Post que hace hasta 850 artículos por año. Y yo sé que hay muchas reservas, hay mucha gente que dice, no, independientemente de que yo he leído esos artículos y veo que no, que hace falta ahí la visión del humano, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay un proyecto interesante, el nuevo Rembrandt, donde cargaron una serie de datos sobre la técnica, los colores, digamos, las texturas de toda la obra de Rembrandt para crear un cuadro que un experto, un especialista no pudiera distinguir, ¿no? Que en realidad es un cuadro hecho por inteligencia artificial y no está hecho por los seres humanos. Así se pueden meter a la página, es de New Rembrandt, y es un proyecto muy interesante y tiene, pues, por supuesto, sus detractores. Pero esto que les estoy presentando es un poco para que pensemos hasta dónde vamos a llegar y cuánta gente va a ser, cuántos seres humanos van a ser reemplazados o desplazados por estos sistemas computacionales y tecnológicos. Bueno, el otro día estaba viendo que en una de las sucursales de Amazon no tienen ningún empleado, es decir, que todo se hace a través de sistemas computarizados. Y bueno, no hace falta irse muy lejos. Si ustedes van ahorita al Mega, pues pueden hacer todas sus compras y al final el autopago, ¿no? Donde uno escanea los códigos de sus productos y al final metes el dinero en la maquinita, te da tu cambio, te da tu ticket y hasta las gracias te da. Y ya no tuviste contacto con un cajero. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que es en este contexto, bueno, hay varias cosas, ¿no? También me pueden decir, bueno, esto es como de economías de primer mundo, México todavía no ha llegado ahí, y pues igual le falta mucho por llegar. También los invito a que se acerquen a este proyecto de alianza que tiene la UNAM con Huawei, un proyecto también de inteligencia artificial donde están investigando cosas como diagnóstico justamente de tuberculosis. Bueno, no diagnóstico, están probando fármacos, son estudios farmacológicos para tuberculosis en Baja California, que es una enfermedad endémica de la península, o la selección de granos, ¿no? Para el ámbito agrícola, que son de las cosas que está apoyando Huawei junto con la UNAM en este proyecto. ¿Y qué es lo que va a pasar? La pregunta es siempre la misma. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros como seres humanos? Y entonces es cuando nos ronda la primera palabra clave de este futuro, la incertidumbre. Estamos en un contexto de incertidumbre. Y lo único que sabemos de cierto es que muchas de las cosas que aprendimos en el pasado van a ser inútiles en el futuro. La otra es el riesgo constante, ¿no? Tuvimos una pandemia que nos obligó a modificar nuestros proyectos, a tener una capacidad de adaptación, a trabajar. ¿Y qué pasó después de la pandemia? La resiliencia, esa capacidad, ¿no? Esa inteligencia que requerimos. La complejidad, como decía Juan Carlos, ¿no? Este pensamiento complejo que cada día nos demanda entrar en él, porque así son los problemas de hoy de la humanidad. Y entonces es cuando cobran sentido estas palabras de creatividad, innovación, adaptación, liderazgo, etcétera. Pero vamos a aterrizarlo un poquito más, ¿no? El Foro Económico Mundial dice que en la próxima década, más de 1,000 millones de empleos como los conocemos hoy en día se van a perder, ¿no? Por causa de la automatización.
Solamente en los últimos 2 años, más del 42% de los empleos se transformaron. ¿Y eso qué significó? Que los empleados o fueron desplazados o bien tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. 42%. La cifra es interesante. ¿Qué dicen los empleadores? Bueno, aquí les traigo algunos datos de 3 estudios diferentes. Primero el que hizo la Universidad de Stanford y la Fundación Carnegie, que en realidad este es de los años 90, ¿no? Que decía que el 85%, según los empleadores consultados, el 85% del éxito a largo plazo en un trabajo dependía de la experticia en habilidades blandas, solo el 15% de estas habilidades técnicas y de conocimiento. El Wall Street Journal, ya es en este siglo, en el año 2000, dijo que 92% de los empleadores consultados, una muestra bastante grande, dijo que las habilidades blandas eran igual o más importantes que las duras. Y ZipRecruiter reportó que una cifra similar, 93%, consideran las habilidades blandas a la hora de contratar. Quizás la respuesta es esta. Lo lanzo a manera de hipótesis, ¿no? Pero también hay especialistas que sostienen esto, ¿no? Que a medida que uno escala a jerarquías más altas en las empresas, el trabajo operativo, el trabajo rutinario disminuye. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere? Trabajo más creativo y directivo. Entonces, el seguir instrucciones nos permite estar en un empleo, pero solamente cuando somos capaces de innovar, de dirigir, de crear cosas nuevas, de proponer, es lo que nos permitirá ascender dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro ámbito laboral. Después de todo esto, pues ya no resulta ninguna novedad, no resulta raro ver cuáles son las habilidades que las compañías están pidiendo ahora en estos años, ¿no? Aquí tenemos cifras desde 2018 hasta 2020, ¿no? Pero fíjense qué interesantes son los datos, ¿no? Las habilidades de creatividad, de persuasión, de colaboración, de adaptabilidad, de manejo de tiempo, de resolución de problemas complejos, de pensamiento crítico, de creatividad, de administración de personal y de coordinación con los demás, ¿no? Es decir, todo esto es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta porque nuestros alumnos no solamente van a ir a aprender, van a ir a demostrar sus habilidades teóricas y sus habilidades metodológicas o cuántos autores se revisaron o cuántos autores leyeron, si no son capaces, por ejemplo, de expresarse verbalmente, ¿no? De verbalizar las ideas que ellos tienen, de verbalizar, no sé, una estrategia para negociar. No son capaces de proponer una nueva metodología, no son capaces de identificar un problema y darle solución a partir de todo lo que saben. No son capaces de trabajar en equipo, de generar empatía, etcétera. Bueno, pero no solamente en el trabajo. Yo les decía de 3 características básicas del contexto actual. La complejidad, por supuesto, el riesgo y la incertidumbre. No solamente en el trabajo, y eso no lo debemos de perder de vista. Las habilidades blandas nos ayudan a ser personas. ¿De qué estoy hablando? Y nos ayudan en muchos ámbitos de nuestra vida, en la salud integral. Si nosotros de repente nos ponen a tomar decisiones muy complicadas o hacer procesos de negociación y no sabemos hacerlo, no queremos enfrentarlo, pues esto va a tener una consecuencia directa en nuestra salud, ¿no? De hecho, algo de lo que piden mucho los empleadores es tolerancia al estrés. La gente se enferma por estrés, ¿no? A la gente le da ansiedad, la incertidumbre. Bueno, pues necesitamos toda esa inteligencia emocional, ¿no? Para tener una salud integral. Saber afrontar esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Híjole, no, porque a mí me enseñaron a usar un programa de edición de video en la escuela, pero resulta que ese programa pues ya no sirve. Y entonces,
Es parte de lo que hablamos, por ejemplo, los profesores que trabajamos con tecnologías, es bien interesante porque siempre llega uno diciéndoles, es mucho de lo que aprendan ahorita, pues cuando salgan de la carrera será obsoleto. Es más, el próximo año será obsoleto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pues nada, que tenemos que aprender, a seguir aprendiendo. Y eso implica no solamente metodologías y procedimientos, también implica una disposición mental eh, y el convivir, ¿no? Tenemos que aprender a convivir, porque hoy en día, ¿dónde están esas grandes mentes que había antes, ¿no? ¿Dónde está, no sé, el Marx de este siglo XXI? ¿Dónde está el Darwin? No sé, ¿dónde está el Einstein? ¿Dónde están esas mentes? Y entonces luego pensamos, pues Steve Jobs y Mark Zuckerberg y demás. Bueno, sí, ¿no? O sea, son líderes en su área, pero esas grandes mentes pues están trabajando en conjunto, están trabajando en los grandes institutos de investigación. Ahora son trabajos en equipo, ¿no? Son equipos de trabajo, son los grandes institutos, son las grandes empresas de innovación. Ahí tenemos una farmacéutica Pfizer, ¿no? Que están todo el tiempo, ahorita con lo de las vacunas siguen y siguen y siguen probando, ¿no? Pero es un equipo de trabajo. Bueno, vamos a hacer la siguiente actividad. No voy a dejar de compartir, porque les voy a explicar primero la actividad. Es una actividad muy sencilla y si quieren ustedes hasta un poco, bueno, no sé ni siquiera cómo llamarla. Pero seguramente les ha pasado si son docentes. Esta es la actividad. En grupos reducidos vamos a discutir esta problemática. Como parte de las actividades de sus respectivas asignaturas, han propuesto a su grupo realizar una tarea en equipos. La conformación de los equipos quedará a cargo de ustedes. Unos días más tarde, un equipo se presenta solicitando la oportunidad de trabajar con otras personas o de plano solos, porque no logran generar acuerdos. Bueno, lo que quiero que hagan en estos grupos reducidos es acordar 3 consejos que le darían a dicho equipo para que se mantenga unido. Bueno, aquí perdonen el error de concordancia, darían a los integrantes de dicho equipo para que se mantengan unidos y logren alcanzar la meta de aprendizaje de manera satisfactoria. Van a nombrar a un vocero y van a compartir acuerdos aquí en la discusión plenaria. Vamos a dar alrededor de 15, 20 minutos para que puedan ponerse de acuerdo. Bueno, la pregunta obligada, ¿entendieron la dinámica? Si no, de todas formas, les puedo compartir el archivo para que lo tengan todos. Es algo que nos pasa de manera cotidiana. Yo no quisiera adelantar respuestas, pero yo he de confesar que ahí en el chat estoy compartiéndoles el archivo para que vean las indicaciones. Yo he de confesar, no quiero, les digo, adelantar respuestas ni nada, pero he de confesar que jamás he tomado la iniciativa de formar yo los equipos, ¿no? En mis grupos. Y lo único que estoy haciendo es evitando el conflicto, ¿no? Pero bueno, hay que también ver cómo podemos enfrentar ese conflicto. Entonces, seguramente les ha pasado en más de una ocasión, así es que no es una temática como nueva. Entonces, vamos a hacer falta, ¿quién nos falta? Ya está.
Ahora sí, ya estamos todos de regreso. Espero que les haya ido en su dinámica, en su conversación. Y pues vamos a empezar por, pues por compartir, ¿no? ¿Cuáles fueron los consejos que ustedes darían o de plano les dirían, o qué les dirían? ¿A qué acuerdos llegaron? Estamos en una cosa ciertos, siempre nos ocurre. O sea, como docentes siempre ocurre que, o incluso como estudiantes, ¿no? Siempre nos ocurre que tenemos algún conflicto con las personas con las que trabajamos. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, puedo empezar yo, Luz. Sí, claro. Adelante, Luz. Ok, nosotros el primero que proponemos o que comentamos fue que los alumnos tienen que conservar, tienen que mantener ese grupo porque es una referencia hacia la vida profesional. Afortunadamente, desafortunadamente, no siempre nos va a tocar trabajar con alguien que esté de acuerdo a nuestra personalidad o que nos guste o que nos caiga bien. Entonces, pues hay que empezar a trabajar con esta parte de adaptabilidad, ¿no? O sea, tengo que reconocer a las demás personas, tengo que reconocer sus cualidades y entonces empezar a trabajar con esta parte para poder seguir adelante. Ese fue uno de los que hicimos. Bueno, la negociación y adaptabilidad también estaba dentro de esta parte. Y otro que mencionamos también era que de alguna u otra manera también les puede servir a los chavos a empezar a desarrollar el liderazgo, ¿no? Identificar personalidades, cómo puedo ayudar al grupo a lograr un objetivo, porque si uno falla, pues no se logra el objetivo que se planteó por el profesor, ¿no? Sí, es correcto. Uh-huh. Pues sí. A ver. Perdón. Sí, es correcto. Aquí el punto es que tenemos que, de alguna manera, evitar que los alumnos se dispersen, ¿no? O sea, eso nos queda claro, porque la respuesta más fácil sería, ok, no hay problema, tus amigos de siempre, o trabaja solo, pero entonces no los mando a saber trabajar en equipo, a saber trabajar con otras personas. La referencia profesional siempre es muy importante porque, en efecto, cuando estás en el campo laboral, no hay opción de elegir a tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, no se van a ir tus amigos a trabajar contigo, sino que pues trabajas con las personas con las que te toca trabajar. Y ni modo, hay que aprender a negociar y hay que aprender a generar esa empatía, saber, bueno, ¿por qué no se están llevando a cabo los acuerdos, ¿no? ¿Por qué no pueden llegar a un consenso? ¿Cuáles son las problemáticas que están enfrentando? Bueno, eso es importante, ¿no? Y ver las personalidades de los demás, porque a lo mejor tenemos sobre todo ideas preconcebidas acerca de las personas, ¿no? Entonces ya inmediatamente entra el prejuicio de que alguien, bueno, lo hemos visto desempeñarse en clase y es el que siempre está hablando y no nos gusta ese tipo de personalidad, o por el contrario es alguien que nunca habla, es muy retraído y entonces ese no va a aportar nada y entonces inmediatamente antes de conocerlos ya los estamos segregando, ¿no? Todo eso tenemos que compartirlo con nuestros estudiantes, ¿no? Es importante porque a veces damos por hecho que ellos ya saben hacer las cosas, que ellos las van a hacer así como por generación espontánea, de repente ya todo se va a solucionar y, ¿no? Y como una varita mágica se van a resolver los problemas. No, esa es la parte que nosotros como docentes tenemos que mediar. Bueno, pues muchas gracias al equipo. El otro equipo, ¿quién es su vocero? Sí, nosotros. Vocera, ajá. Muchas gracias. Un equipo maravilloso el que me tocó, la verdad. Coincidimos que ante un evento como este es necesario, menester, generar una línea de acción específica. Y la línea de acción en la que coincidimos la denominamos sesión de acuerdos. Nos vamos a reunir con el grupo, ¿no? En un espacio específico, un día específico, en un horario específico. Y se les darán a conocer un mínimo de reglas
porque nos queda claro que para esa sesión los chicos confrontados entre ellos, ¿no? No están los WhatsApps, quien tenía que participar con una bibliografía no participó, quien tenía que hacer el resumen no lo hizo, etcétera. Ellos ya van un poquito molestos. Entonces, se elaboran un mínimo de reglas para la participación en esta sesión. Y el objetivo de esta sesión será generar algo que se conoce como zonas de posible acuerdo, que va a consistir en un diálogo abierto, franco y honesto, respetando las reglas establecidas, en las que se va a tomar nota, se va a escuchar con muchísima atención todas y cada una de las quejas de los integrantes, para que al final podamos llevar a cabo una estrategia fabulosa, ¿no? Es destacar las diferencias que hay al interior del equipo, pero sobre todo anteponer las coincidencias. Con esto, lo que queremos lograr es la conciliación entre los miembros. Si generamos la conciliación entre los miembros, les estamos dando con la práctica un excelente consejo, que se puede desarrollar la habilidad de la gestión del conflicto. Si logramos que ellos aprendan a gestionar su conflicto, entonces lo que estamos priorizando es al ser y después al hacer, generando con ellos otra dinámica, ¿no? La capacidad que deben de desarrollar para la empatía, para escuchar y para ponerse en los zapatos del otro, del por qué no pudo cumplir en ese día con el resumen. Si esto se logra, podríamos tener también la capacidad de adaptación de todos y cada uno de los miembros en pro de sacar adelante el proyecto y generar, ¿no?, un puerto donde todos ganan y llevarse una excelente experiencia a través de un conflicto que resultó en una excelente experiencia y que derivó en un equipo muchísimo más fortalecido y que desarrollaron mejores habilidades de adaptación y de trabajo colaborativo. Muy bien. Híjole, nos involucramos completo, nos metimos al problema. 15 minutos, de verdad, qué capacidad de organización tienen. Me gustó mucho la sistematización. Sí, perdón, doctor. Los colegas, Alex, muy buenos. Cris, que incluso tuvo problemas de comunicación, nos dio ahí en el chat sus respuestas porque fallaba el micro, y Juan Carlos sintetiza de forma muy precisa, la verdad, es que fue eso. Gracias. No, bueno, mucha coordinación, qué bueno. Me da mucho gusto porque ahorita pues ya nos dieron como una clase, ¿no? Incluso con la estrategia, ¿no? Para poder afrontar ese pequeño, ese problema, ¿no? Que es muy común, muy común en la práctica docente. Sí, muy sistemático, además entendí diferentes dimensiones, ¿no? Que se pueden trabajar para finalmente lograr el objetivo de aprendizaje, porque cuando nosotros ponemos a nuestros estudiantes a trabajar en equipos, en hacer trabajo colaborativo, pues no necesariamente es porque califiquen los trabajos, que puede ser también el caso, pero también se trata de insertarlos en una dinámica en la que tendrán que desarrollar de alguna u otra manera, como se dieron cuenta, no solamente, sino varias de estas habilidades, ¿no? El liderazgo, la empatía, la gestión de tiempo, la organización, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Es una práctica aparentemente muy cotidiana y muy sencilla, pero de la manera en que como nosotros la abordamos, es como nosotros podemos o no explotar esas habilidades, ¿no? Podemos desarrollarlas, podemos fortalecerlas, o bien, pues podemos dejarlas pasar, ¿no? Simplemente, como yo les decía, yo de entrada ni siquiera armo los equipos, ahí ya estoy evitando el conflicto y no estoy desarrollando ninguna de estas habilidades, ¿no? Y no, lo que tenemos que hacer es justamente eso, enfrentar a los estudiantes a no saber qué es lo que va a pasar, no saber entender la diversidad, y a pesar de todo eso, salir adelante, ¿no? Con una propuesta o muy sistemática o
o como la planteó el primer equipo, ¿no? Muy de toma de conciencia. Nos dice aquí Gris, sí, reconocernos desde los otros. Es posible el encuentro de seres. Yo también lo creo, estoy de acuerdo contigo, Gris. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes bueno, voy a compartirles finalmente las conclusiones. De este webinar. Las conclusiones. En primer lugar, creo que nos debe de quedar muy claro que una formación integral, y no solamente para la parte profesional, tiene que ver con conjuntar las habilidades duras y las habilidades blandas, sobre todo si estamos hablando del contexto de educación superior, ¿no? Nivel universitario, donde las habilidades duras, por supuesto que siempre tendrán un peso importante y una trascendencia y una relevancia fundamental de primer orden, claro, porque para eso los estamos formando, pero que no es posible, no podemos concebir una formación verdaderamente integral si no incorporamos estas habilidades blandas en toda su versatilidad y en toda su complejidad. Bueno, la segunda conclusión a la que quiero llevarlos es a mantener esa actitud abierta, ¿no? Esa actitud que les decía yo, libre de prejuicios, libre de ideas preconcebidas, libre de mitos, porque siempre que caemos en ese rollo, pues entonces empezamos a pensar, eso es subliteratura, ¿no? Cuando vemos no sé, el mejor vendedor del mundo, etcétera, pues capacidad de negociación, de venderse. Decimos, eso es subliteratura y entonces lo desechamos porque no está a nuestro nivel. Entonces, yo los invito a que no, más bien que mantengamos esa actitud abierta para un verdadero desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades blandas. Y una propuesta del equipo de trabajo, no sé si lo logremos, es tratar de sí impulsar estas habilidades blandas y al mismo tiempo combinarlas con esta filosofía institucional, porque no están divorciadas. Es decir, todas aquellas personas que piensan que no estamos formando empresarios, ¿no? Estamos formando gente que trabaja por el bien común, por el bien social, etcétera, y entonces ya le estamos restando al potencial de nuestros estudiantes, como toda esta cultura del emprendimiento cuando surge, que es también otro cambio de mentalidad, ¿no? Porque a nosotros siempre nos enseñaron que teníamos que aprender para que alguien nos empleara a nosotros. Y ahora con esta cultura del emprendimiento, la idea es que nosotros mismos nos empleemos y, si es posible, invitar a otros a sumarse a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la filosofía de institucional, sin dejar de lado este trabajo comunitario, este compromiso social, esta visión democrática, etcétera, pues también incorporar un poco este otro pensamiento, ¿no? O sea, sí, aspirar, porque tenemos derecho a aspirar, ¿no? Mejores condiciones, sí, pretender escalar en nuestros puestos de trabajo con habilidades gerenciales, habilidades, digamos, de comunicación, habilidades creativas y demás, si es posible, y siempre se puede hacer desde nuestra filosofía, ¿no? La filosofía que hemos abrazado en esta nuestra Universidad Nacional. Bueno, antes de compartirles el programa de los siguientes webinars, este ciclo de webinars, me gustaría que si tienen algún comentario, alguna duda, pues es el momento. Sí, Alex. Gracias, querida María. Agradecer primero la intención, la gestión. Hace tiempo estuve en webinars que generó el Pacto de América Latina para la Educación con Calidad Humana, el PALEC. Prácticamente medio sabático me lo aventé en eso y de verdad hay una especie como de
idea general de un consenso mayor de que tenemos que invertir las funciones sustantivas en la UNAM. O sea, hemos trabajado, lo decía muy bien Juan Carlos, en haceres, desde la docencia a la investigación, lo decía Luz María cuando intervino, no es parte del perfil, de la formación, de la proyección en la UNAM, pero la verdad es que si descuidamos lo que pasa con las personas, no tiene ningún sentido aprender más nada. Yo le decía a Alex González, y lo repito cada vez que lo veo, si no es a través de la cultura, no es, ¿no? Y había que hacer mucho trabajo. Yo esperaría que este tipo de formación llegase a las áreas de toda la facultad y que empezáramos a intentar que pase eso en el aula, porque aquí se desprende una excelente hipótesis de trabajo, un excelente supuesto, pero tenemos que hacer que pase. Y como decía una vez un secretario de Educación Pública, si un 10%, Alejandro, de la planta docente que tenemos empieza a hacer esto de forma diferente, ganamos. Entonces, bueno, a lo mejor no somos el 10%, pero ojalá sea una buena semilla que dé para una abundante cosecha. Y muchas gracias por invitarme y dejarme participar. Ay, al contrario, muchas gracias, Alex, por tus palabras. Creo que todos los integrantes del proyecto, pues tenemos esa idea, ¿no? De empezar a hacer este trabajo para contagiar a los docentes sobre la importancia de esto, incluirlo en ahorita que están todos los trabajos de nuevos planes de estudio, ver cómo se puede incluir, ¿no? Este tipo de habilidades que nadie considera, ¿no? Bueno, sí estaba viendo el plan de arquitectura, por ahí tiene una materia que se llama habilidades interpersonales, competencias comunicativas y demás, negociación, pero creo que nos hace falta verlo como un contenido transversal casi, ¿no? O sea, que atraviese todas las áreas de conocimiento en todo el momento de la formación. Pues también ese es nuestro deseo, pero muchas gracias, Alex, por tus palabras. Sí, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades a los organizadores. Una excelente sesión. Yo quisiera comentar algo muy breve que sucedió en la Facultad de Economía, que empezamos a identificar con nuestros egresados. Llegamos a una conclusión parcial en la que decíamos que la sociedad mexicana es aberrante al riesgo. Por eso teníamos desde el sector público, desde la educación pública, pocos chicos emprendedores en comparación con las instituciones privadas en las que se atrevían un poco más a arriesgar capital. Pero después caímos a cuenta que ser aberrante al riesgo no es casuístico. Tiene que ver con la forma en la que se ha tratado, se ha manejado temas como inteligencia emocional, inteligencias interpersonales e incluso hasta temas de confianza en la palabra. Entonces, platicábamos en algún momento entre algunos colegas cuán importante sería en los primeros semestres de la carrera de economía empezar a desarrollar este tipo de elementos en nuestros egresados, ¿no? Si te comprometes a un proyecto, cúmplelo, haz lo mejor de ti, sé flexible en pensamiento, no te cases con tu disciplina, desarrolla una actitud multidisciplinaria, interdisciplinaria, desarrolla un pensamiento complejo, desarrolla un pensamiento sistémico, cumple pequeñas metas para que logres alcanzar grandes metas, étela, en verdad, es importante que te sepas un ser humano que hace cosas, no solamente dice cosas, sino que hace cosas en tu vida personal, pero también en tu vida académica y profesional. Si tú desde casa eres un ser humano que dice cosas y hace cosas en beneficio propio, es muy probable que seas un profesionista de muchísimo éxito y que tengas la confianza no solamente de pedir empleo, sino de emprender un proyecto para posteriormente dar empleo y generar más y mejores cadenas de valor que tanta falta le hace a nuestro aparato productivo. Y esto vino a colación porque en una reunión también platicábamos que si esto hubiese sido así en el periodo de la pandemia, hubiésemos tenido muchísimos estudiantes de la UNAM emprendiendo grandes proyectos, ¿no?
y ahí lo cruzábamos con conocimientos de saber hacer, ¿no? Y para concluir, me comentaba un gran profesor de la Facultad de Economía, Rolando Cordera, nos decía que habría que exigirle a los profesores que te enseñen la filosofía y la historia del martillo y de la hoz, pero que también te enseñen a utilizar y a reparar el martillo y la hoz. Gracias. Ay, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, coincidimos plenamente en todos tus comentarios, tus observaciones. Me parece que tienes como experiencia, ¿no? Trabajando estos temas, es muy claro, y que, bueno, también reconocemos la importancia, ¿no? La importancia de cambiar esa mentalidad en la UNAM. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y Ari. Gracias, Mariana. Pues sí, como bien saben varios de nuestros colegas, estamos justamente trabajando la parte del nuevo plan de estudios y cada sesión de nuestra comisión revisora insistimos en ver esto, ¿no? Y créeme que cuando vi la invitación al webinar dije, esto nos queda como anillo al dedo. Agradezco que Alex también esté por aquí como miembro de la comisión, para que podamos también extender esta información, ¿no? Que es bien necesaria. Yo les comentaba en algún momento a los demás colegas que cuando leemos las evaluaciones que nos presenta a nosotros Servicio Social de nuestros alumnos, pues creo que la mayoría, ¿no? Encuentra estas áreas de oportunidad en la falta de confianza en ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que este desarrollo de habilidades blandas es súper importante ya gestarlo desde ahorita, ya manifestarlo desde este momento, porque cada vez la competencia es más dura, ¿no? Para nuestros egresados, cada vez somos más, cada vez la automatización también de los procesos nos va relegando, ¿no? Entonces, qué importante es cambiarnos ese chip, como bien lo hemos mencionado, que dentro de la UNAM, no por ser pública, debemos de obviar otro tipo de cosas, como el emprendimiento, como una actitud mucho más abierta, ¿no? Y que nos haga trascender en esta parte como universitarios, ¿no? En algunos concursos que nos ha tocado estar, pues nuestros chicos se sienten mucho más chicos, ¿no? O se aminoran frente a alumnos de escuelas particulares, cuando pues les digo, no, ni al caso, ¿no? O sea, ustedes tienen esto, ¿no? A lo mejor ellos tendrán muchos talleres, que digo, los nuestros también no le piden nada a nadie, ¿no? Pero muchas veces esa falta de confianza les genera ese ruido y ese apocamiento, ¿no? Ese achicamiento. Entonces, sí depende mucho de nosotros, de este 10%, y que fuera mejor el 100% de los profesores, que impulsemos a nuestros alumnos a tener esta confianza en ellos mismos, ¿no? Y a buscarle. Y yo, por ejemplo, aunque estén en quinto, no me importa, y les digo, a ver, chicos, pues van a salir y van a vender, hacer un promo, y van a hacer esto y van a hacer lo otro, porque al final de cuentas les vas como metiendo la cosquilla. Y afortunadamente muchos casos han sido de éxito, y en muchos casos, al final de cuentas, te dicen, maestra, gracias por aventarnos, ¿no? Y por decirnos, no existen los límites, porque al final de cuentas el límite se lo pone uno solo, ¿no? Entonces, pues, yo agradezco muchísimo, Mariana, y a los demás integrantes del PAIDI. Sé que va a tener mucho éxito, y pues nada más que Mariana nos comparta la parrilla de contenidos para estar apartando las fechas, por favor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ari. Pues sí, ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿no? O sea, ya sabemos que algo nos hace falta, ahora hay que ponernos a trabajar. Hay que poner a plantear estrategias, a diseñar, no sé, a ponernos a trabajar, porque no podemos dejar a nuestros alumnos por pensar que son temas de pequeño burgués, ¿no? No, o sea, nos subimos al tren o nos quedamos abajo, y pues hay que subirnos para orientar, ¿no? El destino de ese tren. Bueno, ya nada más para finalizar y para, como bien dijo Ari, abrirles un poquito el apetito, cosa que ya también por la hora pues va siendo el programa de nuestro ciclo de webinars. Pensamos hacer este webinar cada 15 días aproximadamente, en martes o en jueves. El primer tema será el de innovación, el segundo del de liderazgo, el tercero educación socioemocional,
El siguiente, para el 3 de noviembre, pensamiento crítico. Para el 18, creatividad. Y finalizamos el ciclo con toma de decisiones. Son los programados para este semestre 2023-1. Vamos a extender la invitación. Pues fue como apenas aprobaron el PAID y nos empezamos a poner a trabajar, pero la idea es extender la invitación pues a toda la escuela, ¿no? Para que se sumen. Pero por lo pronto, como ustedes pues son nuestros invitados estrellas, porque pues fueron los primeros en asistir, por supuesto que tendrán su constancia respectiva, y pues los invitamos. Vamos ahora a desdoblar. La idea era presentarles un marco general y ahora en cada una de estas sesiones vamos a desdoblar cada una de estas habilidades y dar algunos tips. Les recuerdo, no vamos a ser expertos, pero sí para ir metiendo como cierto conocimiento y cierto interés en desarrollar estas habilidades, y ya para el siguiente semestre pues compartiremos muchas otras, porque el abanico como pues es muy amplio. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra a la doctora Ortiz para el cierre oficial. Muchas gracias. Pues no queda mucho, creo que ya se comentó lo suficiente. Solo reiterarles la invitación el próximo 22 de septiembre a la misma hora. Y como bien lo señala Mariana, esperamos ya tener más publicidad, cartelitos para que se integren otros profesores, y en el transcurso de la próxima semana les hacemos llegar su constancia. Muchísimas gracias por su participación e interés y los esperamos en la próxima sesión.